Apaga las luces, ponte los auriculares y asegúrate de cerrar bien la puerta. Bienvenido a Pabellón Oscuro. Cierra los ojos e imagina un coloso de piedra en el corazón de la Ciudad de México, un lugar diseñado para albergar a 3,000 almas, pero que terminó devorando a más de 60,000. Un rincón oscuro donde el gobierno escondía lo que la sociedad no quería ver: epilépticos, alcohólicos, criminales y personas con enfermedades mentales graves, todos mezclados en pasillos fríos, húmedos y cubiertos de orina. Los mismos médicos y pacientes lo bautizaron como las puertas del infierno, el manicomio general de la Castañeda. Inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz como el símbolo del progreso médico, la Castañeda se convirtió rápidamente en un laboratorio de tortura legalizada. Pero entre los miles de expedientes que hoy descansan bajo el polvo del Archivo General de la Nación, existe uno en particular, un registro de los años 30 que la ciencia médica mexicana intentó borrar, un caso donde el diagnóstico psiquiátrico tuvo que retroceder ante la manifestación pura de lo demoníaco. Esta es la historia real del expediente de la Cama 13. Para la psiquiatría de los años 30 en México, la locura no era una enfermedad del alma. Se creía que era una inflamación del cerebro o un defecto de la sangre que podía corregirse mediante el castigo físico del cuerpo. Bajo esta lógica medieval operaba el pabellón de los distinguidos, el área destinada a los pacientes cuyas familias adineradas pagaban verdaderas fortunas para mantenerlos aislados del mundo y evitar la vergüenza social. Fue ahí donde quedó asentado el ingreso de una joven de alta sociedad. Para proteger el apellido de su linaje, los médicos la registraron bajo las iniciales M.E., aunque el personal de la enfermería, entre susurros de pasillo, la llamaban La Mocha. M.E. no ingresó por un brote esquizofrénico común. Su familia la entregó al manicomio una madrugada, horrorizados porque la joven, de la noche a la mañana, comenzó a morderse las manos con una furia salvaje, arrancándose pedazos de carne con los dientes mientras rezaba en idiomas antiguos que jamás había aprendido. A la Mocha la sometieron a los tratamientos más crudos de la época. La sumergían en bañeras de agua helada durante 6 o 7 horas continuas, buscando enfriar sus ataques. Le colocaban camisas de fuerza tan ajustadas que en su momento de crisis la joven forcejeaba con tal brutalidad que sus propias muñecas se fracturaban, astillando los huesos desde adentro. Incluso recurrieron a las inyecciones de azufre y aceite, un método diseñado para provocar fiebres extremas de hasta 41 grados, creyendo que el calor derretiría el delirio. Pero el cuerpo de M.E. resistía castigos que habrían matado a cualquier ser humano sano. Los médicos estaban desconcertados. Sin embargo, el verdadero horror no ocurría de día. Comenzaba exactamente a las 3 de la mañana. Para entender la magnitud de lo que ocurría en la celda 13, debemos revisar las transcripciones de las declaraciones que el personal del turno de la madrugada entregó a la dirección del hospital. Documentos que la institución intentó clasificar como delirios por fatiga laboral, pero que conservaban las firmas y huellas de quienes lo redactaron. El primer testimonio pertenece a la jefa de enfermeras del pabellón, la hermana Sor María de Jesús, fechado el 14 de noviembre de 1934. El testimonio decía: a las 3:05 de la mañana, mientras realizaba la ronda de medicación junto a la enfermera Carmen, escuchamos un crujido seco proveniente de la celda de la paciente M.E.
Al asomarnos por la mirilla de la puerta de hierro, la luz de nuestras linternas reveló que la enferma no estaba en su camilla. Se encontraba suspendida en el aire, boca abajo, con la espalda completamente arqueada hacia el techo en una posición que fracturaría la columna de cualquier persona. Su ropa de cama estaba suspendida a su alrededor, flotando en el aire congelado de la celda. Lo más perturbador no fue su posición, sino su mirada. Sus ojos estaban completamente desorbitados y nos miraban desde el revés de su rostro, fijos en la mirilla, mientras profería blasfemias contra nuestras familias con una voz que parecía raspar las paredes. El informe de Sor María continúa detallando que cuando intentaron abrir la pesada puerta de hierro para auxiliarla, la cerradura exterior se calentó tanto que quemó instantáneamente la palma de la mano de la enfermera Carmen, dejándole ampollas severas de segundo grado. La puerta permaneció trabada por dentro desde las 3 hasta las 4 de la mañana, a pesar de que los cerrojos exteriores estaban completamente abiertos. Pero el testimonio más visceral quedó registrado por el médico residente de guardia de aquella semana, el doctor Ernesto Alba, un hombre de ciencia que describió el horror anatómico que presenció la noche del 3 de diciembre. Fui solicitado en el pabellón de los distinguidos a las 13:12 am, debido a una crisis violentísima de la interna de la cama 3. Al ingresar a la celda con 2 camilleros para aplicar un sedante de urgencia, fuimos recibidos por un hedor insoportable, similar al de un animal en descomposición mezclado con azufre. La paciente mostraba una inflamación abdominal atípica. Su vientre se había distendido tanto que la piel parecía a punto de desgarrarse. Cuando me acerqué con la jeringa, los camilleros, hombres robustos, acostumbrados a someter pacientes violentos, fueron arrojados con fuerza hacia la pared opuesta sin que la paciente los tocara. Fue entonces cuando la interna abrió la boca de una manera antinatural, desencajando su propia mandíbula. De su tráquea no brotaron gritos, sino una serie de risas superpuestas, como si varias personas maldijeran al mismo tiempo dentro de su pecho. Supe en ese instante, bajo mi estricto juicio científico, que la medicina no tenía nada que hacer ahí. Lo que habitaba en ese cuerpo estaba devorando sus órganos desde adentro. Este reporte del doctor Alba concluye con una nota al margen hecha a mano, que dice textualmente: se recomienda el traslado inmediato de la paciente a un entorno religioso o a su aislamiento total. El personal se niega a entrar a la celda tras la medianoche. Dicen que las sombras del pasillo caminan hacia su puerta. La dirección del manicomio ignoró las advertencias. 3 semanas después de redactar esta nota, el doctor Alba renunció a su plaza en la Castañeda. Se recluyó en un convento en el estado de Puebla, donde pasó el resto de sus días en completo silencio, negándose a volver a ejercer la medicina y, según los monjes que lo cuidaron, sin mirar jamás un espejo por las noches. En 1968, antes de los Juegos Olímpicos, el gobierno de México ordenó la demolición total de la Castañeda. Las piedras del manicomio fueron vendidas como cascajo o utilizadas para rellenar los terrenos. Sobre los cimientos de lo que fue el pabellón de los distinguidos y la celda número 13, se construyeron las torres de departamentos de la unidad habitacional Lomas de Plateros, en la Ciudad de México. Los enfermos murieron, los expedientes se archivaron bajo llave y el edificio desapareció. Pero la energía de los horrores que se vivieron ahí se quedó atrapada en la tierra, y aquí es donde la historia real se convierte en una condena para los vivos. Existe una regla de oro que los vecinos de las Torres Plateros conocen muy bien, pero que nadie te dice al rentar o comprar un departamento en los pisos inferiores. Nunca dejes las puertas del closet abiertas por la noche.
Quienes han desafiado esta regla aseguran que exactamente a las 3 de la mañana el ambiente de la habitación se vuelve gélido, al punto que puedes ver tu propio aliento. Los perros comienzan a gruñir hacia la nada y desde el interior del armario se escucha el crujido seco de unos huesos rompiéndose, seguido por los sonidos de una respiración pesada, ahogada, como si alguien estuviera atrapado en una camisa de fuerza detrás de tu ropa. Los más desafortunados afirman haber visto entre la oscuridad de las prendas colgantes dos ojos completamente blancos que te miran fijamente desde el revés, mientras un ligero olor a azufre invade la habitación. Dicen los ancianos de la unidad que no son fantasmas comunes. Es la presencia que habitaba en el cuerpo de la mocha, que tras la demolición del manicomio se quedó sin un templo de carne donde refugiarse, y ahora busca una nueva mente rota para habitar. La próxima vez que despiertes a las 3 de la mañana por un frío repentino en tu habitación, no mires hacia el pasillo. Asegúrate de que las puertas de tu closet estén bien cerradas, porque podrías estar durmiendo sobre las ruinas de tu propio manicomio. Si te ha gustado este expediente, suscríbete, dale me gusta y déjame en los comentarios. ¿Dejarás las puertas de tu closet abiertas esta noche? Esto fue Pabellón Oscuro y nos vemos en un próximo capítulo.